Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con un nuevo video de un resumen. La película comienza pocos segundos antes de terminar Saw, aún en el baño industrial, cuando John Kramer le confiesa a Adam que él es Jigsaw y lo deja encerrado ahí para siempre. Mientras tanto, el Dr. Gordon se arrastra por los pasillos del edificio abandonado en busca de ayuda. En el camino encuentra un tubo humeando, lo toca con el dedo y se da cuenta de que está al rojo vivo. Ahí es donde apoya el muñón de su pie amputado para que se cauterice. La siguiente escena muestra un área urbana de compras donde una multitud se reúne alrededor de la ventana de un escaparate para ver a dos hombres, Ryan y Brad, amarrados en una mesa de trabajo, cada uno con una sierra enfrente de ellos, y su amante, Tina, suspendida encima. Luego, aparece el muñeco Billy en su triciclo, diciendo que Dina los ha engañado, jugando con el amor que le han dado para satisfacer sus necesidades materiales y deben decidir quién morirá. La gente grita e inútilmente trata de romper el vidrio. Como ella está sobre otra sierra, cada hombre debe matar al otro para salvarla, empujando la sierra del rival hacia él o dejar que ella muera y obtener su libertad. Entre ambos luchan y Dina apoya al que tiene mayor posibilidad de ganar. Uno de los hombres se corta con su sierra y ahí es donde se dan cuenta de que Dina no apoya a ninguno en especial. Finalmente, deciden que muera Dina, dejando pasar el tiempo, sin pelear entre ellos. Cuando el tiempo termina, el aparejo donde estaba Dina baja por completo, cortando su vientre con la sierra y cayendo sus intestinos duramente al suelo. Después aparece el título Saw 3D y se ve cuando Hill electrocuta a Hoffman y le pone la trampa de oso invertida nueva. Final de la película anterior de la saga. Se va y ella desde afuera oye los gritos y se sorprende mucho al ver cómo Hoffman estrella la trampa de oso invertida en la ventana de la puerta y corre. Después Hoffman, en la ventana, la trampa de oso invertida se activa pero no se abre totalmente ya que se traba en los barrotes de la ventana. Así Hoffman mueve su cabeza hacia la izquierda bruscamente y se rompe la mejilla y la trampa se activa rompiendo los barrotes de la ventana y Hoffman cae bruscamente hincado dando un grito de dolor mostrando su mejilla derecha arrancada de su mandíbula inferior chorreando sangre. Hill corre y se da cuenta de que Hoffman viene y se esconde. Hoffman toma un trapo de ropa y se lo pone en la mano y en la cara. Después va a una especie de bodega donde tiene todo su material, muñecos, fotos y archivos. Allí se aplica anestesia y se cose a sí mismo la mejilla. Luego aparece Bobby, el gurú de la autoayuda, hablando de cómo sobrevivió a una de las trampas de Jigsaw. Tras cámaras, aparecen su publicista, su abogada, su mejor amigo y su esposa, viendo la entrevista. Bobby organiza reuniones de supervivientes de las trampas de Jigsaw, ahí se ve a Simone, Saw Sexto, y otros supervivientes de los juegos. Después de algunas palabras de Bobby, del fondo de la sala se oye al Dr. Gordon, que camina con dificultad y con un bastón debido a la falta de su pie derecho, aplaudiendo las palabras de Bobby. Luego de esto, la reunión termina y Bobby sale del edificio, donde es atacado por Hoffman. Es una película muy buena y te la recomiendo. No olvides suscríbete, dale like y comparte y comenta, es muy importante saber tu opinión. Esto es Reaper the Night.